Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en la antigua Iberia. Me encanta. ¿A dónde nos lleva esta inmersión exactamente? Vamos a explorar la batalla del Tajo. Una batalla que a lo mejor no es tan famosa como otras. Ah, sí, la batalla del Tajo. Interesante. ¿Por qué esa batalla en particular? Bueno, aunque no sea tan conocida como otras, marcó un antes y un después en la historia de la península. Entiendo. Entonces, ¿qué fuentes usaremos para esta inmersión? ¿Tendremos acceso a algo especial? Por supuesto. Vamos a usar relatos de primera mano de Polibio y Livio. Increíble, casi como si estuviéramos allí con ellos. Exacto. También vamos a usar un programa llamado Imperium Romanum TV News. Imperium Romanum TV News. Nunca lo había oído. Es bastante único. Han creado una entrevista ficticia con un guerrero carpetano llamado Aracos, Ya veo, para entender la batalla desde el punto de vista de los libros. precisamente. Y también usaremos investigaciones de un sitio web llamado Tras el Último Verso. ¿Y ese sitio web de qué trata? Se centra en la historia de Toledo, o Toletum, como se conocía en ese entonces. Toletum. Un lugar fascinante. Entonces empecemos por el principio. ¿Por qué fue tan importante esta batalla del Tajo? Bueno, para entenderlo tenemos que ponernos en contexto. Estamos en el año 220 AC. Vale, 220 AC. ¿Qué estaba pasando en ese momento? La Primera Guerra Púnica acaba de terminar, y Cartago está buscando expandir su influencia. Cartago, ese poderoso imperio del norte de África, siempre buscando más poder. Y ponen sus ojos en Hispania, rica en recursos y estratégicamente clave. Tiene sentido. Hispania siempre ha sido un lugar codiciado. Al frente de las tropas cartaginesas tenemos a un joven Aníbal Barca. Aníbal Barca. En ese momento todavía no era el famoso general de la Segunda Guerra Púnica. Exacto, tenía solo 27 años, pero ya se veía su potencial como líder militar. Interesante. ¿Y quiénes eran sus oponentes en esta batalla? Del otro lado, una coalición de tribus ibéricas, los carpetanos, los olcades y los baxeos. Tribus conocidas por su ferocidad e independencia. Exacto. Llevaban siglos habitando la meseta central ibérica y no iban a rendirse fácilmente. Claro, defender su tierra, su hogar. Pero ¿cómo se comparaban sus fuerzas con las de Cartago? Bueno, los cartagineses tenían un ejército profesional, bien equipado y con una sorpresa: Una sorpresa. ¿De qué tipo de sorpresa hablamos? Elefantes de guerra. Imagínate el terror que debieron infundir esas bestias colosales. ¡Wow! Elefantes de guerra. Debió de ser una visión impresionante y aterradora. Sin duda. Los íberos, por otro lado, aunque valientes y hábiles guerreros, no estaban tan bien organizados. Un choque de estilos militares, entonces. ¿Y qué dirán las cifras? ¿Cuántos guerreros participaron en la batalla? Algunas fuentes hablan de hasta 100.000 guerreros en el bando íbero. ¡100,000! Eso es una cantidad enorme de gente. Una fuerza numéricamente superior, pero como hemos dicho, menos organizada y equipada. Ya me imagino el panorama. La tensión, el miedo. Hablemos ahora de la batalla en sí. ¿Dónde tuvo lugar? El escenario de este choque épico fue un vado en el río Tajo, un punto estratégico para controlar la región. El río Tajo. Un lugar con mucha historia. Y a pesar de estar en inferioridad numérica, Aníbal usó el terreno a su favor. Demostró su genio estratégico desde joven. Un maestro de la táctica. ¿Y cómo se desarrolló la batalla? ¿Qué nos dicen las fuentes? Polibio y Livio la describen como una batalla brutal y caótica, los guerreros íberos intentando cruzar el río. Enfrentándose a la caballería cartaginesa, atacando desde las alturas. Y ya esos temibles elefantes de guerra sembrando el pánico. Dios, era aterrador enfrentarse a esas criaturas. Sin duda, a pesar de su valentía, los íberos fueron derrotados, una derrota que consolidó el control cartaginés sobre la meseta central. Una victoria decisiva para Aníbal. Pero me interesa la perspectiva de los íberos. ¿Qué nos dicen nuestras fuentes sobre cómo vivieron la batalla? Aquí es donde entra en juego Aracos, el guerrero carpetano ficticio de Imperium Romanum TV News. Así, la entrevista ficticia. ¿Qué nos dice Aracos? Pues según la entrevista, sus ancestros recordaban la batalla con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por su valentía y tristeza por la derrota. Exactamente. Y también destacaban la astucia y habilidad militar de Aníbal. Reconociendo la superioridad del enemigo. Aracos también habla del impacto a largo plazo de la batalla en su pueblo. ¿De qué manera? Dice que, a pesar de la derrota, la batalla fortaleció su determinación y su unidad. Forjados en la adversidad. Y, por supuesto, la batalla dio lugar a leyendas y héroes entre los íberos, Historias de valentía y sacrificio que se transmiten de generación en generación. como la de la valerosa guerrera Olcade que luchó junto a los hombres. Un símbolo de la fuerza del pueblo íbero. ¡Qué historia tan inspiradora! Entonces, la batalla del Tajo, aunque una derrota para los íberos, tuvo un impacto profundo en su identidad. Sí, una batalla que marcó un antes y un después. Pero ahora me pregunto, ¿cómo afectó esta batalla al panorama general de la península ibérica? Esa es una excelente pregunta.
Y la respuesta es que sus consecuencias fueron mucho más allá del campo de batalla. Ya veo. Entonces, ¿qué sucedió después? ¿Cómo cambió la región tras la batalla del Tajo? Eso es lo que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. No te la pierdas. Estaré aquí, deseando seguir descubriendo. Volvemos a nuestra inmersión en la batalla del Tajo. La última vez hablamos de cómo esta victoria de Aníbal consolidó el control cartaginés sobre la meseta central ibérica. Sí, una victoria importante. Pero, ¿cómo se tradujo eso en la práctica? ¿Cómo afectó a la vida de la gente que vivía allí? Buena pregunta. Antes de la batalla, la región era un mosaico de tribus independientes, ¿verdad? Cada una con sus costumbres, alianzas y formas de vida. Exacto. Un crisol de culturas. Pero la victoria de Aníbal lo cambió todo. Los cartagineses, con su nuevo poder, empezaron a imponer su dominio, exigían tributos, establecían guarniciones. En otras palabras, querían controlar la región a todos los niveles. Exacto. Y esto, como te puedes imaginar, no sentó muy bien a muchas tribus ibéricas. Claro, pasar de ser independientes a estar bajo el control de una potencia extranjera. Debió ser un cambio difícil de aceptar. Y de hecho, las fuentes hablan de tensiones, incluso rebeliones, en los años posteriores a la batalla. Resistencia a la ocupación. Exacto. Aunque algunas tribus vieron ventajas en aliarse con Cartago, como la protección o el acceso al comercio. Muchas otras se resistieron a este nuevo orden impuesto. Y no podemos culparlas. Tenían una larga tradición de autonomía. Entonces, ¿cómo lograron los cartagineses mantener el control de una región tan vasta y diversa? No fue fácil, desde luego. Recurrieron a la fuerza militar, por supuesto, pero también a estrategias más sutiles. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, establecieron alianzas con algunas tribus, enfrentándolas a sus rivales. Una táctica clásica de divide y vencerás. Astuto. También construyeron infraestructuras, fortificaciones, carreteras, para controlar el movimiento y asegurar sus líneas de comunicación. Es decir, no se limitaron a ganar la batalla, sino que querían establecer una presencia duradera en Hispania. Exacto, su objetivo era construir un imperio y lo hicieron paso a paso. Fascinante. Hablando de Hispania, nuestras fuentes mencionan un lugar en particular con una conexión especial con la batalla del Tajo. Toletum, la actual Toledo. Ah, sí, Toletum. Una ciudad con una ubicación estratégica envidiable. ¿Por qué era tan importante Toledo? Bueno, incluso antes de la llegada de los cartagineses, Toletum ya era un asentamiento importante. Estaba en una colina dominando el río Tajo y sus alrededores. Una fortaleza natural. Exacto. Los cartagineses, tras su victoria, se dieron cuenta de su valor estratégico y la convirtieron en uno de sus principales bastiones en la península. Imagino que esto cambió el destino de la ciudad para siempre. Sin duda. La fortificaron, establecieron una guarnición permanente. Toletum se convirtió en un centro de poder cartaginés. Es increíble cómo un solo evento, la batalla del Tajo, pudo tener un impacto tan profundo en la historia de la ciudad. Así es, aunque lamentablemente no tenemos muchos testimonios de cómo vivieron esta transición los habitantes de Toletum. Claro, las fuentes se centran más en los aspectos militares, políticos. Pero podemos imaginar que fue una época de grandes cambios. La llegada de soldados, comerciantes, administradores cartagineses, ¿debió de transformar la vida en la ciudad? Sin duda. Una mezcla de culturas, tensiones, oportunidades. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta más amplia. ¿Cuál fue el legado más general de la batalla del Tajo para la península ibérica? Sí, más allá de Toletum, ¿qué impacto tuvo esta batalla en la región a largo plazo? La batalla del Tajo marcó un antes y un después. Inauguró una era de dominio cartaginés, pero también plantó las semillas de futuros conflictos. ¿A qué te refieres? Las tribus ibéricas, aunque derrotadas, nunca aceptaron del todo el dominio cartaginés. Su resistencia continuó latente, esperando el momento de resurgir. Como un volcán a punto de entrar en erupción. Exacto. Y esa resistencia tuvo consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Bueno, piensa en ello. Tu tierra está controlada por una potencia extranjera. ¿Te resignarías sin más? Yo, desde luego, no. Pues las tribus ibéricas tampoco. Hubo rebeliones, levantamientos. La península ibérica nunca fue un lugar tranquilo para Cartago. Una olla a presión. Exacto. Y esa inestabilidad, esa resistencia constante creó una oportunidad para otras potencias. ¿Te refieres a los romanos? A ellos, sí. De hecho, algunos historiadores argumentan que la resistencia ibérica al dominio cartaginés allanó el camino para la conquista romana de la península. Vaya, o sea que la victoria de Aníbal en el Tajo, en cierto modo, contribuyó a la caída de Cartago en Hispania. Paradójico, ¿verdad? Totalmente. Pero, más allá de las consecuencias políticas, ¿qué otros legados dejó la batalla? El impacto en la identidad cultural del pueblo egipcio fue enorme, sobre todo en tribus como los carpetanos que lucharon con tanta fiereza. Como decía Aracos, la batalla los marcó profundamente. Exacto.
El recuerdo de la batalla se transmitió de generación en generación, configurando su visión de sí mismos y de su historia. Una batalla que se convirtió en leyenda. Exacto. Y este legado cultural, junto con las repercusiones políticas, nos muestra la importancia de la batalla del Tajo en la historia de la península ibérica. De vuelta a nuestra inmersión final en la batalla del Tajo. Ya hemos explorado el contexto, el choque de ejércitos y las consecuencias inmediatas. Sí, un recorrido fascinante por la historia. Pero ahora, centrémonos en el largo plazo. ¿Cuál es el legado duradero de esta batalla? No solo para Aníbal, sino para toda la península ibérica. Buena pregunta. Hablamos de la consolidación del control cartaginés, pero ¿cómo respondieron las tribus ibéricas a largo plazo? ¿Se adaptaron o continuaron resistiendo? Esa es la clave. ¿Qué nos dicen las fuentes? Bueno, si miramos la historia en perspectiva, la batalla del Tajo fue solo el comienzo. Las tribus ibéricas, a pesar de la derrota, nunca abandonaron su deseo de independencia. Es decir, la batalla encendió una llama de resistencia. Exacto, una llama que ardería durante años. Vemos pruebas de esto en los relatos históricos. Hubo levantamientos, rebeliones, los carpetanos, por ejemplo, fueron especialmente activos en esta resistencia. ¿Te acuerdas de Aracos, el guerrero carpetano de Imperium Romanum Tibinius? Él decía que la batalla, aunque fue una derrota, fortaleció la determinación de su pueblo. Sí, una derrota que los hizo más fuertes. Puede que hayas ganado esta batalla, Aníbal, pero la lucha por nuestra libertad no ha terminado. Una frase poderosa. ¿Y qué impacto tuvo esta resistencia a largo plazo? La península ibérica nunca fue un lugar tranquilo para Cartago. Las rebeliones constantes crearon una vulnerabilidad que otras potencias, como los romanos, no tardaron en aprovechar. Ya veo por dónde más. Está diciendo que la resistencia ibérica allanó el camino para la conquista romana. Exactamente. Algunos historiadores incluso argumentan que la victoria de Aníbal en el Tajo, a la larga, contribuyó a la caída de Cartago en Hispania. Increíble. Una paradoja histórica. Sin duda. Pero la batalla también dejó otros legados. El impacto en la identidad cultural del pueblo íbero fue enorme. El recuerdo de la batalla se transmitió de generación en generación, influyendo en su visión del mundo y de sí mismos. Un evento que marcó su historia para siempre. Y no solo la de los íberos. Incluso, tras el último verso, habla del impacto de la batalla en la identidad de Toledo. Asombroso cómo un solo evento puede tener repercusiones tan profundas y duraderas. La batalla del Tajo fue mucho más que un choque de ejércitos. Fue un punto de inflexión que resonó a través de la historia, la cultura y la identidad. Exacto. Estas historias de coraje, de lucha por la libertad, son esenciales para entender la historia ibérica. Nos recuerdan que incluso en la derrota pueden surgir la fortaleza y la resiliencia. Y nos invitan a reflexionar sobre cómo la conquista, la resistencia y el intercambio cultural han dado forma a la península ibérica. ¿Qué viaje tan increíble hemos hecho? Desde el fragor de la batalla hasta sus ecos a través de los siglos. La batalla del Tajo nos muestra que la historia nunca es simple, está llena de giros inesperados y legados complejos. Y esa es la belleza de explorarla. Cada inmersión, cada nuevo descubrimiento nos invita a reevaluar lo que creemos saber y a apreciar la complejidad de los eventos que han dado forma a nuestro mundo. A nuestros oyentes, los invitamos a reflexionar. ¿Qué historias de valentía y resistencia hay en la historia de su comunidad? ¿Qué podemos aprender de aquellos que los precedieron, que lucharon por su libertad y moldearon el mundo en que vivimos hoy? La historia no es solo una colección de fechas y nombres, es una historia viva y todos somos parte de ella. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la batalla del Tajo. Hasta la próxima. Sigan explorando, sigan cuestionando y sigan descubriendo las joyas ocultas de la historia.